Hola, hola, bienvenidos y bienvenidas a Enfermería en Fisioterapia. Es el espacio donde vamos a hablar de un tema importante como lo es las movilizaciones pasivas. Su servidora Estela Gómez está muy feliz de que estés aquí con nosotros el día de hoy. Vamos a presentarnos como las licenciadas en Enfermería de la Universidad Maya. Tenemos con nosotras a un equipo que se va a encargar de que expliquemos distintos puntos de las movilizaciones pasivas. Licenciada Madhani, ¿nos puedes comentar un poquito de lo que son los tipos de las movilizaciones pasivas? Sí, y soy la licenciada Alexia, así que ahorita va a pasar mi compañera Yamilet. Y tenemos tipos de movilizaciones. Tenemos la movilización autopasiva, que es el movimiento articular donde el paciente realiza el movimiento de forma manual o con ayuda de herramientas. Tenemos también el articular instrumental, que es el movimiento de las articulaciones de un paciente utilizando dispositivos mecánicos sin que él realice ningún esfuerzo muscular. Tracciones articulares, que aplican fuerzas para separar las superficies articulares y aliviar la presión. Tenemos también estiramiento músculo tendinoso, que se busca elongar los músculos y tendones utilizando fuerza externa. Muy bien, tenemos que recordar un poquito, para ponernos más en contexto, que las movilizaciones pasivas son maniobras terapéuticas en las que una persona, generalmente nosotros como el área de la salud, ya sea enfermería o fisioterapia, ayuda al paciente para que se mueva la articulación o el segmento corporal. Es decir, que el paciente activamente no va a participar en el movimiento. Dentro de ellos podemos encontrar lo que son los objetivos, que nos los va a comentar la licenciada Flecha. Ahora sí. Claro, bueno, para complementar un poco de lo que acabas de comentar, yo creo que las movilizaciones pasivas, como bien dices, es donde nosotros como terapeutas o como el área de la salud, somos nosotros los que movemos las articulaciones de nuestro paciente, como bien dices, sin que participe activamente, con el objetivo de mantener, mejorar la movilidad, prevenir rigidez, reducir el dolor, y para prevenir las úlceras por presión. Me parece muy importante que mencionen que estos movimientos los hacen con asistencia de otra persona y no lo hace solo el paciente. Como bien comentó mi compañera, estas movilizaciones se hacen especialmente en pacientes que están en estado comatoso o que tienen alguna limitación que les permite movilizar partes de su cuerpo. Mi compañera también mencionó que uno de los objetivos son las úlceras por presión, pero de las cosas más importantes son lo que caracteriza a estos movimientos. Entre sus características tenemos que el paciente no necesita hacer ningún movimiento, es decir, todo el movimiento es asistido por otra persona como el fisioterapeuta, la enfermera o incluso su familiar, con fines de que tenga un tratamiento continuo. Como otra de sus características es que en cada movimiento no se produce una contractibilidad muscular, más sin embargo se respeta el límite o el máximo de la articulación. Al momento de extenderla o de rotarla, respetamos su límite natural, por así decirlo, del cuerpo y no forzamos más a esta articulación. Bueno, también hay que tocar un punto donde nos dice que existen diversos contextos de la movilización pasiva, que serían promover la salud, prevenir complicaciones y mejorar la calidad de vida de los pacientes. En algunos casos de los contextos en los que se aplica la movilización pasiva son la rehabilitación física, cuidados de pacientes críticos, pacientes con discapacidades, pacientes ancianos y pacientes con lesiones medulares. Otro punto muy importante es reducir la rigidez y el dolor. Son síntomas comunes con muchas condiciones médicas, incluyendo la artritis y las lesiones musculoesqueléticas, como el ejercicio, el estiramiento, calor y frío, masajes, medicamentos, terapias físicas y relajación.
Bueno, también me gustaría comentar que hay diferentes técnicas para mejorar la circulación en este tipo de movilizaciones pasivas, que serían movimientos suaves y rítmicos, movilizaciones en diferentes planos, uso de técnicas de estiramientos, aplicación de calor, esto para obtener un beneficio para nuestro paciente, como aportes de oxígeno y nutrientes o la eliminación de toxinas. Vamos a poner unos ejemplos. Yo siento que todos o tenemos familiares que han pasado por alguna situación así. Vamos a dar unos ejemplos de movilizaciones pasivas. Uno de ellos es la movilización del hombro. Es muy común que los que juegan béisbol tengan alguna lesión en el hombro. Incluyen movimientos de flexión, extensión, abducción y rotación, realizando por el fisioterapeuta, mientras que el paciente permanece relajado. El terapeuta pues realiza esas acciones sobre el paciente. Otro ejemplo de ellos es una lesión en la rodilla. Igual los que practican algún deporte tienen lesiones en la rodilla comúnmente. Lo que se realiza aquí pues es la flexión y extensión de la rodilla con el paciente en posición supina o sentado, para que así pueda tener un mayor beneficio a su lesión. Como ya comentó aquí mi compañera Gali, también no solo en los deportistas, también en el diario vivir en la casa también podemos sufrir un accidente o una caída. Bueno, si en ese caso llegamos a sufrir una caída o una lesión, encontramos también las movilizaciones de codo, que también nos ayudan, que aquí es donde hacemos flexión y extensión del codo con el brazo y lo apoyamos en una superficie para que podamos facilitar el movimiento. Asimismo también encontramos movimiento de la muñeca, en donde igual podemos hacer lo que es la flexión y extensión y movimientos laterales de la muñeca, manteniendo el antebrazo pues apoyado en algo. Y asimismo como las movilizaciones de cadera, pues en una caída o en un resbalón que nos demos, hacemos igual lo que es la flexión y extensión, y aquí hacemos abducción y aducción de la cadera con la rodilla flexionada o ya sea extendida. Vaya, es muy interesante todo lo que hemos comentado, básicamente de las movilizaciones pasivas, pero vamos a platicar un poquito de alguna experiencia que hemos vivido con esto. Por ejemplo, hace poquito me tocó llegar a un hospital por cuestiones de educación. Desconocí un poco del tema, pero junto con mi compañera Matkani nos tocó ver un paciente que tenía úlceras por presión justamente porque no les daba movilizaciones. Claro, bueno, como bien dice la licenciada, nos tocó ver al pacientito que llegó con úlceras por presión en la parte de la espalda, la cual estaban demasiado grandes, extensas, lo cual al paciente le afectaba mucho. Entonces, lamentablemente, nos preguntaron que qué tipo de movilizaciones le podíamos dar al paciente, ¿no? Y claro, pues un poco de lo que hemos visto en la escuela, investigando en los libros, le pudimos haber respondido y le respondimos que se podía dar de cúbito lateral derecho y de cúbito lateral izquierdo. Claro que no se puede poner por 2 horas, por 3 horas, sino por un tiempo segutivo, que es, por ejemplo, se acuesta y en 15 minutitos se le puede poner de cúbito lateral derecho, se vuelve a poner a la zona en donde estaba y otros 15 minutitos lateral izquierdo, perdón. Entonces, eso fue nuestra experiencia con la licenciada Estela, y yo creo que otras compañeras han tenido otra experiencia sobre las movilizaciones. Vaya, pues es muy importante, por ejemplo, en ese tema, ¿no? Que lamentablemente pues ya llegó con úlceras por presión, efectivamente por no prevenir, por no darle movimiento al paciente. Es muy importante que las personas que hoy nos están escuchando en el podcast sepan que es un tema delicado si tienen a pacientes con inmovilización, el que no se pueda mover consecutivamente. Es lo que puede llegar a ocasionar y tal vez convertirse en algo aún más grave.
No sé si mis compañeras tienen alguna otra experiencia que nos puedan ayudar a comentar, a platicar. Más que nada una experiencia es más por qué pasan estas cosas, ¿no? Por ejemplo, en estados de hospitales grandes que tienen a pacientes críticos, los fisioterapeutas no siempre pueden estar al lado de un paciente de manera única. Entonces, estos van rotando conforme va sus horarios y también las enfermeras no pueden estar solo al tanto de un solo paciente. Por lo tanto, las otras personas que quedan para ayudar en sus movilizaciones son los familiares. Sin embargo, como no tienen el conocimiento de qué puede proporcionar, por ejemplo, las úlceras por presión, no los hacen porque en sí es algo muy agotador, ya que todo el esfuerzo lo hace la persona que lo ayuda y no la persona que está en estado de inmovilización. Claro, fíjate que ahí tocaste un punto muy importante, que es que los familiares no tengan la correcta educación de cómo mover al paciente. Se entiende la parte en la que como son hospitales grandes y hablamos que si más son hospitales de gobierno, se entiende la limitación del personal de salud. Más sin en cambio creo que nosotros como personal de enfermería podemos empezar a apoyar un poquito más, platicando de manera casual con nuestros familiares, nuestros amigos, este tema. Tal vez no tengamos en sí un amigo cercano que ahorita les sirve, pero en algún momento futuro puede hacer que necesite esa información y sería muy bueno que nosotros aprendamos a compartir esa información. Tenemos otros puntos importantes para tocar también, tenemos otros puntos como lo son... Claro, antes, tantito, a lo que decía la licenciada Estela y la licenciada Yesenia, yo creo que hay que dar como que promoción a la salud, a los familiares. Ándale, exacto. Dar promoción a la salud y comentarles sus factores de riesgo, el por qué causa salen las úlceras por presión, ¿no? Si el paciente está inmovilizado, entonces le debemos explicar que en cuanto el paciente emicciona, o sea, pipí, orina, hay que cambiarle el pañal inmediatamente porque eso es lo que causa las úlceras por presión. También si suda por la espalda hay que ponerlo de igual manera de cúbito lateral izquierdo, derecho y pasarle una toallita húmeda, una toallita mojadita, ¿sale? Entonces yo creo que eso es lo importante, principalmente darle la promoción a la salud a los familiares y tanto al paciente, ¿no? Okay. Recordemos que este es un tema muy extenso y aunque parece que nos desviamos un poquito del tema principal, que son las movilizaciones pasivas, abarca muchas cosas este tema, por lo cual vamos a volver a retomarlo con unos ejemplos más que nos va a dar la licenciada Brenda. Ok, continuamos con los ejemplos y uno de ellos sería las movilizaciones de dedos. Esto tiene que ver con la flexión y extensión de los dedos, así como movimientos de apertura y cierre de la mano. Otro ejemplo sería la movilización de tobillo, que tiene que ver con la flexión, extensión, inversión y eversión del tobillo. Claro, tocan otros puntos importantes como la prevención de la formación de adherencias y contracturas. Algunos beneficios de la movilización pasiva es prevenir las adherencias, reducir la inflamación del tejido cicatricial y adherencias en las articulaciones y tejidos blandos. Mantener la movilidad ayuda a la amplitud del movimiento en las articulaciones y prevenir contracturas. Reducir el dolor puede ayudar a reducir el dolor y la inflamación en la zona afectada. Mejorar la circulación. La movilización pasiva puede ayudar a mejorar la circulación sanguínea en la zona afectada, lo que promueve la cicatrización y la recuperación. Bueno, básicamente podemos decir que en conclusión, las movilizaciones pasivas es una herramienta fundamental en el cuidado y rehabilitación de pacientes con movilidad reducida o completamente dependiente. Su aplicación adecuada no solo contribuye a mantener la integridad física del paciente, sino que también preserva la movilidad articular, evita complicaciones como contracturas o úlceras por presión, que fue lo que estuvimos platicando un poquito más a fondo, y que también mejora la calidad de vida y favorece la recuperación funcional. Tenemos que recordar que el rol del profesional de la salud no solo es cuidar, sino que también tenemos que enseñar a los pacientes a cuidarse de sí mismo y como familiares también dar la promoción de la salud. Este fue el podcast de enfermería en fisioterapia. Gracias. Gracias. Adiós.
Gracias. Adiós. Bye.